Antes del sol, antes de la luna, antes del primer trueno de Zeus, antes del primer latido del corazón de un hombre, antes incluso de que existiera el concepto de antes, había noche. No la noche que conoces tú, no esa oscuridad doméstica que cae a las 8 de la tarde y que desaparece con pulsar un interruptor. Hablo de algo mucho más antiguo, mucho más vasto, mucho más terrible. Hablo de Nyx. Y si pronuncias ese nombre con el respeto que merece, con la conciencia de lo que representa, estarás invocando a la criatura más poderosa que jamás concibió la imaginación humana. Una entidad tan antigua que los propios dioses del Olimpo, Zeus, Poseidón, Hera, Atenea, todos ellos, la miraban con algo que no sabían muy bien cómo llamar. Lo llamaban miedo. Este es el relato de Nyx, la diosa primordial de la noche, la madre de las sombras y de los sueños, la que existía cuando el universo era apenas un susurro en el vacío, y que seguirá existiendo cuando el último sol se apague. Siéntate, apaga las luces si puedes. Esto va a llevar un tiempo. Para entender a Nyx, primero hay que entender el principio. Y el principio, según los griegos, no era la luz. Era exactamente lo contrario. El poeta Hesíodo, en su obra Teogonía, escrita en el siglo VIII a.C., intentó poner palabras a lo que antes no tenía palabras. Describió la creación del cosmos con una imagen que todavía hoy estremece por su simplicidad brutal. Al principio existía el caos. El caos no era el desorden, no era el ruido, era el vacío. Era la grieta primordial, la apertura infinita, el espacio sin forma ni sentido entre el ser y el no ser. Un silencio tan profundo que ni siquiera podía llamarse silencio, porque para que haya silencio, tiene que haber alguien que lo escuche. Del caos emergieron los primeros seres, y entre ellos, casi simultáneamente, casi como si fueran la misma cosa en distintas formas, surgieron Gea, la tierra, Erebo, la oscuridad profunda del inframundo, y Nyx, la noche. Antes de que hubiera tierra firme bajo tus pies, antes de que hubiera agua en los mares, antes de que existieran el cielo, las estrellas, el tiempo o la distancia, ya existía la noche. Ya existía ella. Nyx no fue creada para rellenar el espacio entre un día y el siguiente. Nyx no es la ausencia de luz. Nyx es, de manera absoluta, primordial, incondicional. La luz vino después. El día fue el recién llegado. Nyx, la anfitriona permanente que lleva aquí desde siempre. Las tradiciones órficas, esas corrientes místicas y filosóficas, que circulaban por el mundo griego antiguo, como ríos subterráneos, tenían una versión todavía más radical. Para los órficos, Nyx era el principio de todo, no una de las primeras cosas, sino la primera cosa, el huevo cósmico del que nació el universo. Un concepto que, si te suena extrañamente moderno, no es casualidad, fue puesto por Nyx al principio de los tiempos. De ese huevo surgió Phanes, la luz primordial, el primer destello de existencia organizada. En otras palabras, según los órficos, incluso la luz nació de la oscuridad. Incluso el origen del ser fue gestado en el vientre de la noche. No hay metáfora más poderosa para describir cómo funciona la creación. Toda semilla germina en la oscuridad de la tierra. Todo ser humano comienza su existencia en la oscuridad del útero. Todo pensamiento profundo nace en el silencio y la soledad de la noche. Los griegos lo sabían, y lo personificaron en ella, en Nyx. Las representaciones de Nyx en el arte griego la describen como una figura de una belleza severa y absoluta, vestida con ropajes negros que se transforman en cielo estrellado a medida que la tela se aleja de su cuerpo. Lleva a veces una antorcha apagada, o una encendida, en función del momento, porque ella gobierna tanto el final del día como el comienzo de la noche. En algunas representaciones, sus brazos son dos arcos oscuros que se curvan alrededor del horizonte, como si abrazara al mundo entero en su manto. A veces se la muestra conduciendo un carro tirado por caballos negros, o simplemente volando por el cielo con alas oscuras de enorme envergadura, como si la propia noche fuera el movimiento de sus plumas sobre la bóveda celeste. Nyx nunca es amenazante en su iconografía. Es majestuosa, solemne, inevitable, como lo es la noche misma. No te persigue, simplemente llega. Y cuando llega, el mundo cambia.
Pero si Nyx es extraordinaria por lo que es, aún lo es más por lo que generó. Porque esta diosa primordial no existió sola. Y sus descendientes son, sin ninguna duda, la familia más perturbadora de toda la mitología griega. Nyx tuvo hijos, muchos hijos. Y si Nyx representa la noche como concepto, sus hijos representan todo lo que la noche lleva consigo. Empecemos por los que compartió con Erebo, la oscuridad del inframundo, con quien se unió en las profundidades del vacío original. De esa unión surgieron Éter, el aire luminoso de las alturas, y Hemera, el día. Detente aquí un momento, porque esto es filosóficamente asombroso. La noche y la oscuridad se unieron, y de ellas nació la luz del día. Los griegos no concebían la luz como lo opuesto de la oscuridad. La concebían como su hija, como algo que solo puede existir gracias a aquello que la precede y la sigue. El día no es la victoria de la luz sobre las tinieblas. Es simplemente el turno que le corresponde a la hija mientras la madre descansa. Hesíodo cuenta que Hemera y Nyx se cruzaban en el umbral de su morada, en el borde del mundo. Cuando una salía, la otra entraba. Nunca estaban las dos al mismo tiempo. Una relevaba a la otra, eternamente, en el gran umbral entre el ser y el no ser. Pero los hijos más célebres de Nyx, los que ella engendró sola, sin ningún padre, porque una criatura de su poder no necesitaba de nadie para crear, son una lista que parece el índice de una enciclopedia de la angustia humana. Hypnos, el sueño. Thanatos, la muerte. Moros, el destino inevitable. Keres, los espíritus de la muerte violenta. Oisis, la angustia. Némesis, la retribución divina. Ápate, el engaño. Filotes, la ternura. Sí, también ella nació de la noche. Las Moiras, Cloto, Láquesis y Atropos. Las tres parcas, las que hilan, miden y cortan el hilo de la vida. Las Hespérides, guardianas del jardín del ocaso. Eris, la discordia. Geras, la vejez. Observa la lista con calma. ¿Qué ves? Ves la muerte, en todas sus formas. Ves el sueño, que es su hermano gemelo. Ves el destino que nadie puede escapar. Ves la angustia que te despierta a las 3 de la mañana. Ves el engaño que hace tambalear tu confianza en el mundo. Ves la vejez, que transforma el espejo en un extraño. Ves la discordia que destroza los vínculos. Ves la retribución que llega cuando creías haber escapado. Y entre todo eso, casi escondida, ves la ternura, los sueños, las estrellas del ocaso. Los griegos eran sabios, sabían que la noche no es solo terror. La noche es también el único momento en que el mundo se calla lo suficiente para que puedas escucharte a ti mismo. La noche es el abrazo, el susurro, la historia contada en voz baja. La noche es donde el amor existe sin ser observado. Nyx lo contiene todo, la oscuridad y la ternura, el miedo y el descanso, la muerte y el sueño que tan solo es su ensayo. El momento en que la conocemos, no a través de sus hijos, ni de su cosmogonía, sino a través del miedo de otro dios, del más poderoso de todos los dioses, de Zeus. La Ilíada de Homero, esa obra monumental sobre la guerra de Troya, contiene un pasaje que ha intrigado a los estudiosos durante siglos. En él, el dios Hypnos, el sueño, hijo de Nyx, recuerda una ocasión en que Zeus se enfureció terriblemente con él, por haberle ayudado a engañarle. Zeus quería hacerle pagar, y Hypnos, aterrado, huyó. ¿A dónde? A su madre. Y cuando Zeus llegó para castigarle, se encontró con Nyx. Y ahí, frente a la diosa de la noche, el señor del Olimpo, el padre de los dioses, el que gobierna con el rayo en la mano, se detuvo. Homero escribe que Zeus respetó a Nyx y renunció a su venganza. No dice que la temiera, pero en el contexto del texto, en el universo mental de un griego del siglo VIII a.C., esa palabra llevaba implícitas todas las capas que el pudor épico no permitía nombrar directamente. Zeus no se detuvo porque Nyx le convenciera. Zeus no se detuvo porque Nyx le amenazara. Zeus se detuvo porque comprendió, en ese umbral entre el mundo iluminado y las tinieblas primordiales, que había lugares donde su poder, el poder del rayo, el poder del cielo, sencillamente no llegaba. Hay una moraleja en ese momento que los griegos entendían perfectamente. No todo obedece a la fuerza. No todo cede ante el poder visible, el poder que truena y deslumbra. Hay una fuerza más antigua,
más serena y más absoluta, que no necesita demostrar nada, porque lleva a ti desde antes de que el concepto de demostrar existiera. Esa fuerza es la noche. Esa fuerza es Nyx. Existe un lugar en la mitología griega donde Nyx mora. No el Olimpo, donde viven Zeus y los demás dioses. No el inframundo, donde reina Hades. Nyx habita en los confines del mundo, en un palacio que se encuentra exactamente donde la Tierra termina y el cosmos infinito comienza. Hesíodo lo describe con una precisión que parece casi arquitectónica. Una mansión en el borde del universo conocido, donde las raíces de la tierra y del mar están entrelazadas con las raíces del Tártaro y del cielo. Un lugar donde las cuatro esquinas del cosmos se tocan, donde todos los opuestos se encuentran. Y en ese palacio, Nyx y Hemera, la noche y el día, madre e hija, se turnan eternamente. Cuando una cruza el gran umbral de bronce hacia el mundo, la otra entra y descansa. Nunca juntas. Un ciclo perfecto, sin principio ni fin, que lleva funcionando desde antes de que los dioses olímpicos naciesen, y que seguirá funcionando cuando ya nadie quede para verlo. Ese palacio es, en esencia, la maquinaria del tiempo, y Nyx es su guardiana. Hypnos y Thanatos eran gemelos. El sueño y la muerte, hermanos inseparables, casi indistinguibles el uno del otro en las representaciones artísticas griegas. Ambos representados como jóvenes alados, serenos, con expresiones de una paz que casi resulta inquietante. Ambos portando amapolas, símbolo del olvido y del aletargamiento. Los griegos los imaginaban morando en las profundidades del inframundo, en la oscuridad de la caverna, donde el río Lete fluye con su agua del olvido. En ese lugar, Hypnos descansaba sobre un lecho rodeado de adormidera, mientras a su alrededor, los sueños, sus propios hijos, los oniros, revoloteaban como criaturas aladas en la penumbra. La idea es de una belleza filosófica extraordinaria. Cada noche, cuando te quedas dormido, recibes la visita de los hijos de Nyx, el sueño que te lleva, el olvido que te envuelve, las imágenes que tu mente construye en la oscuridad. Todo eso son los hijos y los nietos de la diosa primordial de la noche. Cada vez que cierras los ojos, durante unas horas, entras en el dominio de Nyx. Y cada mañana regresas, aunque un día llegará el hermano gemelo, y ese día no regresarás. Los griegos no lo decían con crueldad, lo decían con una aceptación que roza lo sagrado. La muerte no era el enemigo, era la hermana del sueño, era el hijo de la noche. Era parte de la misma familia que todo lo que te acompañaba cada noche de tu vida. Morir, en la cosmovisión griega más profunda, era simplemente quedarse a dormir definitivamente en casa de la abuela. Hay otro hijo de Nyx que merece toda nuestra atención: Némesis. El nombre suena familiar, y con razón. Némesis ha sobrevivido en el lenguaje moderno como sinónimo de adversario inevitable, de fuerza de la retribución que encuentra a quien merece ser encontrado. Pero en su origen, Némesis era algo mucho más específico y mucho más perturbador. Némesis era la diosa de la justa indignación, del equilibrio cósmico. Era la fuerza que se ponía en movimiento cuando alguien, mortal o divino, recibía más de lo que le correspondía. Cuando la fortuna sonreía demasiado a alguien. Cuando la soberbia, la famosa ibris griega, hacía que un hombre creyera estar por encima de su condición. Entonces, Némesis llegaba. No con rabia, no con capricho, con una precisión matemática, con la fría exactitud de quien no actúa por emoción, sino por ley. Y el origen de esa fuerza terrible y necesaria era Nyx. La noche era la madre del equilibrio universal. Como si los griegos supieran, instintivamente, que el orden verdadero no viene del poder visible y brillante, sino de esa fuerza silenciosa que opera en la oscuridad, que lleva la cuenta de todo lo que los demás olvidan llevar. Nyx no grita, Nyx no amenaza. Y mientras espera, sus hijos hacen su trabajo. Ahora quiero hablar de algo que raramente se menciona cuando se habla de Nyx, pero que me parece fundamental para entender por qué esta diosa sigue siendo relevante hoy, más de 2500 años después de que los primeros griegos la nombraran. Nyx es poderosa, no a pesar de ser oscura, sino porque es oscura. En las culturas antiguas, la oscuridad no era solo el miedo al lobo en el bosque o al ladrón en la noche. La oscuridad era el estado original del universo.
Era donde todo empezaba. Era donde todo terminaba. Era el lugar al que volvías cuando necesitabas recordar quién eras antes de que el mundo te dijera quién tenías que ser. Los ritos de iniciación de prácticamente todas las culturas antiguas incluían un periodo de oscuridad. Los misterios eleusinos, esos ritos griegos secretos que prometían a sus iniciados una comprensión más profunda de la muerte y el renacimiento, se celebraban en la oscuridad. Los chamanes de culturas en los 5 continentes entraban en cuevas, en noches sin luna, en estados de privación sensorial, para encontrar algo que la luz del día no podía mostrarles. La oscuridad no es el lugar donde te pierdes, es el lugar donde te encuentras. Nyx lo personifica. Ella es la diosa de ese umbral, entre lo que sabes y lo que no sabes. Entre quién eres cuando te observan y quién eres cuando nadie te mira. Entre la máscara que llevas de día y el rostro que tienes de noche. Regresemos por un momento a las Moiras. Esas 3 hijas de Nyx, que quizás sean su legado más poderoso y más duradero. Cloto, Láquesis, Atropos, la que hila, la que mide, la que corta. 3 figuras que atraviesan toda la historia de la mitología griega como una corriente subterránea que todo lo toca y nada lo perdonó. Cuando Aquiles nació, fueron las Moiras quienes determinaron que sería glorioso y breve. Cuando Edipo llegó al mundo, fueron las Moiras quienes tejieron su destino terrible, antes de que su padre supiera siquiera que tendría un hijo. Cuando Heracles completó sus 12 trabajos, las Moiras ya sabían desde el principio cuántos habría. Ni Zeus podía cambiar lo que las Moiras habían determinado. Esta es quizás la afirmación más radical de toda la religión griega. El Señor del universo, el Padre de los dioses, el que gobierna con el rayo, está sujeto al hilo que 3 ancianas hilan en la oscuridad. Y esas 3 ancianas son hijas de la noche. Piénsalo. El destino mismo, toda esa maquinaria implacable que hace que ciertas cosas sean inevitables, que ciertos encuentros estaban escritos, que ciertas muertes lleguen exactamente cuando deben llegar, tiene su origen en la oscuridad primordial que precedió a todo. El destino no es una imposición del poder, es una propiedad de la existencia, y su madre es Nyx. ¿Por qué los griegos, una civilización que tan profundamente celebraba la luz, la razón, la belleza visible, el orden apolíneo, crearon como su entidad más antigua y más poderosa, no a un dios del sol, sino a una diosa de la noche? La primera respuesta es astronómica. Para los antiguos, antes de que la contaminación lumínica convirtiera las ciudades en cápsulas de luz artificial, la noche era el cielo más impresionante que existía. El cielo de día es hermoso, pero el cielo de noche es infinito. De día ves el sol, la luna y quizás las nubes. De noche ves miles de estrellas, la Vía Láctea como un río de luz, los planetas moviéndose lentamente entre las constelaciones. La noche no era oscuridad para un griego antiguo, era el universo haciéndose visible. La segunda respuesta es psicológica. Los griegos eran extraordinariamente honestos respecto a la condición humana. Y la condición humana incluye el miedo, la angustia, el sueño, la muerte, el engaño. Al ponerle nombre y cara a todo eso, al hacerlo hijo de una diosa, al integrarlo en una genealogía sagrada, no lo eliminaban, lo domesticaban, lo volvían parte del orden cósmico, le daban un lugar. La tercera respuesta es filosófica. La oscuridad es anterior a la luz. El potencial es anterior al acto. El silencio es anterior al sonido. Cualquier sistema de pensamiento lo suficientemente profundo llega a la misma conclusión. El vacío no es la ausencia de algo, es la condición de posibilidad de todo. Los griegos lo personificaron en el caos y en Nyx. Los físicos modernos lo llaman vacío cuántico. Los maestros de meditación orientales lo llaman mente vacía. Distintas palabras para la misma intuición fundamental. Nyx no tiene una historia propia de aventuras. No hay un mito donde Nyx vaya a Troya, o se enfrente a un monstruo, o ayude a un héroe, o sea engañada por otro dios. Mientras los olímpicos se enzarzaban en intrigas, guerras, amores y traiciones, Nyx simplemente seguía siendo Nyx. Esta ausencia narrativa no es una deficiencia. Es exactamente lo contrario. Los dioses olímpicos tienen historias, porque son fuerzas que interactúan con el mundo. Zeus interviene en la guerra de Troya.
Poseidón persigue a Odiseo. Afrodita manipula a Paris. Sus historias son el tejido de la historia humana. Pero Nyx no interactúa con el mundo interactúa con ella, lo sepa o no. Cada vez que cae la noche sobre Grecia, sobre Troya, sobre el Egeo, sobre las llanuras de Tesalia, es Nyx. Cada vez que alguien cierra los ojos, es Nyx. Cada vez que el destino cumple su palabra, es Nyx, a través de sus hijas las Moiras. No necesita una historia, porque ella es el contexto de todas las historias. No necesita actuar, porque todo lo que existe, actúa dentro de ella. Hay algo que he dejado para este momento, casi para el final, porque creo que es lo más poderoso de todo, la relación entre Nyx y el tiempo. En la cosmogonía griega, el tiempo, Cronos, o en su versión más antigua, Aion, tiene una relación íntima con la noche. Algunas tradiciones órficas colocan a Cronos antes que Nyx, otras la colocan a ella antes que él. Pero en casi todas las versiones, el tiempo y la noche nacen juntos, o el uno del otro. Y tiene todo el sentido del mundo, porque el tiempo, al final, solo existe porque hay oscuridad. Si el mundo fuera permanentemente iluminado, si no hubiera noche que dividiera los días, si no hubiera sombra que marcara el paso de las horas, el tiempo sería invisible. La oscuridad es lo que hace visible el paso del tiempo. Los ciclos de Nyx, una noche, otra noche más, son el reloj más antiguo que existe. Nyx no es solo la madre de la muerte y el sueño. Nyx es la madre del tiempo mismo. ¿Qué tiene que decirnos, en el siglo XXI, una diosa griega primordial, de la que apenas quedan fragmentos en los textos más antiguos de la cultura occidental? Creo que Nyx nos dice esto. Hay cosas en el universo que no están sujetas al poder visible. Hay fuerzas que no se pueden domesticar con tecnología, que no se pueden iluminar con ciencia, que no se pueden conquistar con ninguna forma de control. El sueño, la muerte, el inconsciente, el tiempo, la soledad de las 3 de la mañana cuando todo lo que te preocupa aparece con una claridad brutal que el ruido del día no permite. Esas cosas son hijas de Nyx, y Nyx nos dice que no son tus enemigas, son parte de lo que eres, son parte de lo que es el mundo. Son tan antiguas como la existencia misma, y negarlas, huir de ellas, intentar llenar cada momento de luz y ruido y distracción para no tener que encontrarte con ellas, es exactamente lo que hace que su llegada sea más violenta cuando inevitablemente se produce. Los griegos lo sabían, por eso le construyeron un palacio en el borde del universo, por eso la nombraron, por eso la respetaron. No para adorar la oscuridad, sino para reconocer que la oscuridad forma parte del orden sagrado de las cosas, que sin ella, la luz no tendría nombre. Hace muchos siglos, en alguna aldea de la Grecia arcaica, un poeta, quizás Hesíodo, quizás alguien anterior, cuyos nombres no llegaron hasta nosotros, miró el cielo nocturno y sintió algo que no era solo miedo, era asombro, era la sensación de estar ante algo inconmensurablemente mayor que él, algo que existía con una indiferencia absoluta hacia sus pequeños asuntos humanos, algo que era anterior a todo y sobreviviría a todo. Y en lugar de cerrar los ojos y encender una hoguera para olvidar esa sensación, la nombró. Le dio un nombre, una forma, una genealogía. La integró en el cosmos. Le dio hijos con quienes dialogar, porque los hijos de la noche son las cosas que nos ocurren cada noche, el sueño que nos lleva, el destino que se teje en la oscuridad, la angustia que solo existe cuando el mundo se calla. Ese acto de nombrar, ese gesto humano, profundamente humano, de ponerle cara al abismo, es uno de los actos culturales más extraordinarios de la historia de la humanidad. Y su resultado fue Nyx. Esta noche, cuando se apaguen las luces de tu ciudad, cuando el ruido del día se retire finalmente, cuando el cielo se oscurezca y las estrellas, si vives en un lugar donde todavía se ven las estrellas, comiencen a aparecer una por una. Recuerda que lo que estás viendo tiene un nombre que pronunciaron por primera vez seres humanos que miraban ese mismo cielo, en esas mismas noches, hace 3000 años. Nyx, la que estuvo antes de todo, la que estará después de todo, la que ahora mismo, mientras escuchas esto, te está envolviendo en su manto de estrellas,
y te está preparando una vez más para el sueño.